En el Congreso de la Tarde es el turno de los comentarios. Tomás de la Rosa tiene la palabra. Bueno, miren, el expresidente Leonel Fernández tiene una situación que cada minuto que pasa se agrava más. ¿Cuál es? Yo decía hace un tiempo en otro espacio en el que trabajaba y dije algo de eso aquí, que el mayor problema para Leonel es la forma en que de algún modo va cerrando los ciclos dentro del espacio político en el que gravita por muchas cosas que se van revelando en torno a él. El expresidente Fernández, que estuvo como veedor en las elecciones de Venezuela, a su regreso, conjuntamente con el expresidente colombiano Ernesto Samper, emitieron un comunicado firmado por ambos en el que decían que había habido una participación muy buena de parte de la población venezolana, que la gente votó, que votó en sus horarios, entre otras cosas. Dentro de todo el informe, en ninguna parte del informe, Leonel ni Samper dijeron que la oposición estaba siendo perseguida, que había lugares donde no se pudo votar, que había un sinnúmero de situaciones que eran anormales. Tras las declaraciones del presidente Luis Abinader señalándolo como un aliado de Nicolás Maduro, pues Leonel ripostó diciendo que eso no era cierto y que él había estado ahí en su condición única y exclusivamente de observador. Pero, oh sorpresa, pasadas unas horas sale un informe de una comisión de observadores internacionales que anunciaba que más de 100 observadores de los que estuvieron presentes el 28 de julio en Venezuela, dentro de la lista en la que se encontraba Leonel, eran observadores que había invitado el régimen para validar el fraude electoral que se había llevado a cabo. Pero no solo eso decía ese comunicado que enviaba ese informe de una comisión de observadores internacionales, sino que señalaba que era conveniente para otras democracias no valerse de esos observadores que participaron en ese proceso. Yo decía ayer, si ustedes buscan las redes sociales de Ernesto Samper, ustedes van a ver una posición clara y definida del lado del gobierno de Nicolás Maduro. No así en las redes sociales de Leonel Fernández, que al día de hoy dice que él solamente está de acuerdo con la posición que ha planteado el gobierno mexicano, el gobierno brasileño y el gobierno Petro, ANLO y Lula. Brasil, México y Colombia. Que él está de acuerdo con esa posición. ¿Cuál es? Que se presenten las actas. Ahora, todos sabemos que pasado más de 20 días del proceso de Venezuela, no hay actas. Y si las hay, no les son convenientes al gobierno, porque de haberle sido conveniente, la presentan al día siguiente, tal como hicieron que el presidente del Consejo Nacional Electoral de ese país se paró, Elvis Amoroso, y dijo, aquí hay unos resultados, ganador Nicolás Maduro, y le entregó un título y todo lo demás. En un acto en el que Maduro luego va, él, al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a presentar un recurso que todos nos preguntamos a qué viene el recurso, porque tú ganaste unas elecciones, la oposición lo único que te está exigiendo es que sea transparente y que presente los datos. Lo único con lo que tienes que cumplir es con eso, con presentar las actas. Entonces, esos países que todavía al día de hoy su única posición es que se presenten las actas, simple y llanamente no quieren otra cosa que colaborar con el gobierno que encabeza Nicolás Maduro.
Eso está a la vista. ¿Por qué? Porque también señala Leonel Fernández en el almuerzo de hoy con el grupo Corripio que en el proceso se le entregó una copia de acta a la oposición que ellos han mostrado y que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro no ha sido capaz de rebatir presentando las suyas, porque sencillamente son las mismas. Eso es más que evidente. Si fuera lo contrario, se la hubiesen restregado en la cara a los opositores, pero no lo han podido hacer. Entonces, para mí, es triste ver a una persona que logró captar tanto respeto a nivel internacional como es Leonel Fernández ir terminando su ciclo dentro de la política de esta forma. Porque a todo esto, creo que ayer quien le puso la tapa al pomo fue Vicente Fox cuando escribió en inglés que le apenaba verlo a él del lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Y digo que me apena porque las luces de Leonel Fernández todas las conocemos. Pero a la misma vez había mucha gente que decía que había mucho de simulación en lo que Leonel Fernández practicaba en la política. Y todo esto ha ido saliendo solo, sin que nadie haga ningún tipo de presión. Ahora hay un mute de parte de Leonel, o debe haberlo, en relación a ese tema, porque no le ha respondido a Vicente Fox, que lo tagueó en la publicación. Para los que no entienden el término taguear, lo citó en la publicación para que le fuera directo el mensaje. Y cuando digo que le publicó en inglés, como de manera brillante señalaba Frank Medina, es para que los anglosajones también pudieran enterarse de que Leonel está jugando la pelota contraria a la democracia, que es la que Maduro ha querido imponer en su país a través de robarse un proceso electoral en el que impidió que más de 7 millones de venezolanos que estaban fuera y que, como bien dicen algunos, no salieron a hacer turismo fuera de su país, sino que salieron huyéndole a la situación de hambre, de miseria que ha creado ese gobierno o esa dictadura, porque ya no hay otra forma de llamarle, ya todos se han quitado la careta ahí, el mismo Maduro ahora mismo lo que parece es una persona totalmente fuera de sí cuando habla, porque te dice cosas que tú dices, pero ¿me las estás diciendo o te estás burlando de mí? Como por ejemplo decir que él nunca amenazó con robarse las elecciones cuando él dijo, o ganamos por la buena o ganaba por la mano, y los videos le dan en la cara. Entonces lo mismo le pasa al expresidente Fernández, que muchas cosas que ha dicho han podido rebatírselas con sus propios argumentos. Para mí, el tema de Venezuela, él debe tratar de salirse de ahí. Creo que ese escrito en X de Vicente Fox no deja duda de cuál es su posición. El que él no le conteste por igual. Y entonces, el respeto que Leonel se había ganado a nivel internacional, yo creo que cayó por el suelo. Repito, el informe establece que esos presidentes que fueron invitados por el CNE y por el gobierno de Venezuela deben ser invalidados para ser observadores en otros procesos donde se practique la democracia. Leonel, en sus declaraciones de esta tarde del mediodía, trató de quitarle peso a ese informe. Pero de ahí a que su palabra vaya contra la de ellos, es una cosa que ahora mismo no sé en qué punto cae lo de Leonel Fernández, porque lo enlistaron dentro de un grupo de gente que fue simple y llanamente a hacerle el juego a la dictadura, a validar un gobierno opresor, violador de derechos, que de alguna manera ha creado un baño de sangre, como ellos mismos lo dijeron, porque Maduro lo dijo, o ganamos nosotros o aquí va a haber un baño de sangre. Entonces, qué pena que esa sea la forma de terminar para un presidente. Yo, mientras tanto, los invito a que se queden con nosotros, pero usted chupe y déjeme el cabo.